Porque hay más. Permítame, hablando de profundidad, de reflexiones y de cultura, permítame ahora presentarle la videocolumna del doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. La democracia sí se toca. La derecha rancia, la mente reaccionaria, el ala retrógrada de la sociedad, siempre ha buscado el inmovilismo, la conservación del estado de cosas, del status quo, del establishment. Por eso no quieren que la historia la haga el pueblo, las masas. Piensan o les encanta pensar que las cosas son eternas, inamovibles, que el río de Heráclito siempre es el mismo, que no hay progreso posible. Y les encanta defender un conservadurismo que es justo lo contrario a la revolución, a la transformación. Por eso piensan que los conceptos son inmutables, eternos, y que no se tocan o no se pueden tocar. En la marcha del domingo 18 de febrero, en donde dicen ellos que se congregaron 700,000 personas, se pudo tomarle el pulso a la reacción. Celebro que hayan intentado llenar el Zócalo, seguramente descubrieron que se requieren autobuses para llevar gente y que esa logística no necesariamente implica llevar acarreados. Seguramente se dieron cuenta que implica sacrificar un domingo entero para movilizarse, que tuvieron que organizarse con otros y otras, llevar lunch, agua. Seguramente regresaron cansados y asoleados a sus casas, quizá incluso emocionados. ¡Qué bueno! Esta experiencia les servirá para valorar el número de simpatizantes de una causa en la calle, ver personas de carne y hueso que piensan como ellos. Quizá comprobaron que su odio existe fuera de sus grupos de WhatsApp o de las redes sociales llenas de bots. Es un avance, ahí la llevan. Están descubriendo la plaza pública. Solo que, y esto es lo importante, no tienen causa legítima que defender. No tienen programa, no tienen líder, no tienen demandas dignas. Vaya, ni siquiera tienen autoconciencia de clase o ideológica. Están en el lado incorrecto de la historia. El orador, por cierto, un orador no muy respetable, dijo: hoy todo está bajo amenaza. Pasamos más de 40 años construyendo una escalera democrática y hoy desde el poder, quien llegó a ese primer piso por libre voluntad de ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. A ver, Lorenzo. Número 1. Quien dijo esto es un racista y clasista probado, un tipo que quería escribir unas crónicas marcianas desde el INE y que se burló de cómo hablaban unos indígenas pertenecientes a los pueblos originarios. Número 2. La democracia no es una escalera. Ellos, los que se sentían dueños del mundo, piensan que la política o los sistemas políticos están hechos para que alguien suba peldaños. No, no, señor. Esa metáfora es totalmente desafortunada. La democracia no es una escalera, no está hecha de peldaños. La democracia, parece absurdo que tengamos que recordárselos a los de ropas rosiblancas, es el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, gracia, poder. Finalmente, el poder no se transita, no se transfiere, no se recorre como si se estuviera en un juego de serpientes y escaleras. El poder se ejerce. La democracia es eso, el pueblo ejerciendo su poder, aunque no les guste. La democracia electorera, que ellos construyeron durante 40 años, la democracia exclusivamente electoral, la que construyeron en el periodo neoliberal, permitió el fraude del 88,
del 2006 y la compraventa de la presidencia en el 2012. Por eso la mayoría queremos y pensamos que la democracia sí debe tocarse, no la nuestra, como dicen ellos, sino la democracia en general. Distribuyeron muchos volantes y pegotes para autos con el hashtag nuestra democracia no se toca. Además de que uno se pregunta quién pompó, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para pagar todo esto? Uno se pregunta si realmente piensan bien lo que dicen y escriben, porque parece que no. Por eso aconsejan a los que pretenden apoyarlos en sus marchas o concentraciones no hablar ante la prensa o conceder entrevistas, para no demostrar que lo único que los mueve es el odio y que no tienen argumentos. Pero sus errores son legión. Dicen ir vestidos de rosita y blanco para demostrar que no son partidistas o que no apoyan a un candidato o candidata, aunque todos sabemos que son filopanistas y hasta panistas declarados o de closet. ¿Quién dirá que no estuvo ahí Marco Cortés, por ejemplo, con codo junto a los contingentes del PAN de Querétaro y Guanajuato? O aquí en Puebla, ¿quién dirá que no estuvo el aspirante del PAN a la gubernatura por Puebla, diputados o exdiputados del PAN en su marcha apartidista? De risa loca su hipocresía, porque ¿qué les lleva a ocultar su verdadero interés partidista? ¿Por qué no son capaces de asumir siquiera la afiliación de su partido? Sus ropas rosas o blancas no ocultan su rol retrógrada en la historia. No logran disfrazar su deseo de restauración. Si la democracia no se tocara, seguirían sin votar las mujeres, por ejemplo, que antes de 1955 no habían podido votar porque el concepto de democracia en México, hasta Adolfo Ruiz Cortines al menos, no las había incluido. Afortunadamente la democracia se tocó y desde 1953 se promulgó la reforma constitucional al artículo 34 que le otorgó el voto a las mujeres en el ámbito federal. Si la democracia no se tocara, seguiría siendo la democracia de los tiempos de Díaz Ordaz, cuando, por cierto, se reprimía todo intento por marchar o concentrarse. O ya se le olvidó a Enrique Krause, por ejemplo, cuando Díaz Ordaz metió tanquetas en Palacio Nacional para usarlas después contra los estudiantes concentrados en el Zócalo. Esos sí eran tiempos dictatoriales, la dictadura perfecta. Si la idea de democracia no se hubiera tocado en el 68, los odiadores hoy no podrían ni siquiera reunirse, pues se les acusaría de disolución social. El orador de los rojiblancos que se autoperciben como defensores de la democracia, y por eso no la quieren tocar, malinforman o mienten descaradamente sobre la nueva iniciativa de reforma electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, y la disminución del número de regidores en gobiernos municipales. Quizá les molesta profundamente que, de ser aprobada la iniciativa de reforma electoral que envió el Ejecutivo, se evitarán las excesivas estructuras burocráticas electorales y se eliminarán las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integraría por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformaría con 64 senadores y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Pero lo que más les enoja es que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serían electos mediante el voto libre, directo y secreto de todos las y los ciudadanos. Y eso precisamente evitaría que personajes como Lorenzo Córdoba llegaran a ser consejeros. Se fortalecería la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias.
Eso les da pánico. Para eso se reunieron. Son contrarios a las consultas populares. No quieren que al pueblo se le consulte nada. Si por ellos fuera, declararían inexistente al pueblo. Marcharían de rosa y blanco para amordazar al pueblo. Incluso en el caso de la revocación del mandato, solo se necesitaría el 30% de participantes en la consulta popular para hacerla válida, efectiva y vinculatoria. Un demócrata que se dice en contra de las regresiones autoritarias, ¿no estaría de acuerdo con eso? Claro que sí, pero ellos son lo contrario a un auténtico demócrata. La reforma electoral, de ser aprobada, democratizaría aún más al país. Pero ellos dicen, nuestra democracia no se toca. Subrayo, nuestra. Pues sí, justamente eso queremos los demás, que su democracia antidemocrática, su democracia que es Kratos sin demos, sí sea tocada. Quiero terminar mencionando la urgencia en nuestro país de una democracia electoral con voto libre, sí, para que podamos seguir transformando al país, pero no solo esa democracia, sino también la democracia participativa y deliberativa, y también, como proponía José Revueltas, cognoscitiva. Hace falta tocar mucho a la democracia para que algún día sea eso, una democracia que pase por la participación, la deliberación y la forma de comprender la realidad. Y mire, hay algo muy importante que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal en esta su videocolumna. La democracia sí se toca, ese es el punto. El eslogan de estos cretinazos y fascistas es que la democracia no se toca. No, sí, tenemos que participar. Ellos tocaron de la democracia al salir a las calles y expresar su racismo, su clasismo, su discriminación, su odio hacia el pueblo, su pues molestia de haber perdido sus privilegios, su molestia de sentirse olvidados, según ellos, por esta administración por la Cuarta Transformación, debido a que pertenecen, según ellos, a la clase media o la clase alta. Esa democracia la tocaron ellos y la tenemos que tocar todos. Todos tenemos que participar, todos tenemos que expresarnos, todos tenemos que asistir a marchas, todos tenemos que votar. Además, bueno, fue una muy interesante reflexión del doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura.